días de clases perdidas. Pero en fin, vayamos con orden y hablemos sobre las cosas de mediano y largo plazo, como es el presupuesto y lo que eso implica de la inversión del Estado. Y el día de hoy nos interesa saber qué hay de nuevo en la gestión en el Ministerio de Energía y Minas, cuya titular está ahora en los estudios de RPP. Me refiero naturalmente a Cayetana Aljovín. Buenos días, señora ministra. Buenos días, Fernando, Aldo, Patricia. Gracias por la invitación. Está bien patriota hoy día, Cayetana. Usted ha recibido 30% más o menos, más que lo que tuvo como presupuesto el año pasado, y un mandato claro: favorecer naturalmente las grandes inversiones mineras, aumentar la extracción de petróleo en nuestro país y, sobre todo, creo que es lo que más cuesta en el Ministerio, en términos de su presupuesto, electrificar el campo de nuestro país. Efectivamente, Fernando, hay un incremento del presupuesto que básicamente está referido a tener una mayor inversión en electrificación rural. Lo que se busca es que hacia el 2021 el 100% del Perú esté electrificado. Hoy por hoy la frontera... Repita esa... 100%. Esa promesa maravillosa. El año 21, para celebrar nuestro bicentenario, al bicentenario, todos los peruanos tendrán corriente eléctrica en sus domicilios. Así es, ¿no? Porque en realidad el tener luz y no tener luz es pasar del siglo XVIII al siglo XXI en un solo minuto, en realidad, ¿no? En eso soy leninista, que decía que la electricidad era la revolución. ¿Te acuerdas de la... Soviets más electricidad? Sí, es que si justamente hablamos de... que cita Lenin, Aldo Mariatti. No, sí lo conozco, desgraciadamente. Pero es que si hablamos de revolución social, que ha sido una de las promesas del presidente Pablo Kuczynski, justamente la electrificación rural es un componente esencial de hacer esa revolución social. Sin electricidad, los chicos no pueden estudiar bien, el tema de telecomunicaciones se complica. Estás en otro siglo. Estás en otro siglo, ¿no? Entonces, por eso esa promesa de poder tener al 2021 todos los pueblos electrificados, y por eso tenemos que avanzar mucho en reducir la brecha de electrificación rural en el país, ¿no? Que hoy por hoy falta un 20%, tampoco es que sea una brecha tan grande comparado con otras infraestructuras, pero igual ese 20% hay que trabajar en cubrirlo porque justamente son en las zonas más alejadas del Perú. ¿Y qué modalidad se usa ahí? Porque me imagino que llegar con cables eléctricos a determinadas zonas es imposible. ¿Hay alternativas? Sí. Electrificación solar, por ejemplo, es una nueva modalidad que se está implementando y que nos está trayendo muchísimas ventajas, ¿no? Porque además, es mucho más rápida. Y en la Sierra hay sol todo el tiempo, ¿no? Entonces se carga rápido la batería con la Exactamente. Con el solar. Entonces, eso es lo que estamos justamente en este año, es en este año justamente implementando, ¿no? Bueno. Y tenemos que darle justamente mayor velocidad. Entonces, y además en el presupuesto que tú mencionabas, ¿por qué el incremento? Es porque por primera vez se está estableciendo el Fondo de Adelanto Social, ¿no? Con recursos. El presupuesto que se le ha otorgado a este fondo es de 50 millones de soles. La idea es poder comenzar a utilizar este fondo y conforme vas ejecutándolo, si es que lo ejecutamos rápidamente, el Premier y el Ministro de Economía nos ha dicho, bueno, nosotros queríamos más presupuesto para el Fondo de Adelanto Social. Bueno, ejecuten primero y después vemos de solicitar un mayor incremento presupuestal al Congreso. Como estamos con el tema de electricidad, en la zona urbana hay una queja, dicen que la electricidad debería ser más barata, que hay una sobreoferta de generación de electricidad y que eso no está llegando al bolsillo del consumidor urbano. A ver, el tema de electrificación, si se quiere, al sector eléctrico se hicieron muchas modificaciones en los últimos años, ¿no? Y se le comenzaron a cargar una serie de factores al consumo eléctrico. Energías renovables, me imagino. Energía renovable, justamente todas las subastas RER, que son de energías renovables, fueron cargadas a la tarifa. Y también lo que hemos encontrado en el sector es que hay un poco de desorden. Tenemos que comenzar a ordenar ese sector y por eso es que ya existe ¿Dónde ve usted ese desorden? Hay desorden ¿En la distribución, la generación, en las subastas? En realidad está en la generación y en la distribución. La transmisión no, pero en generación y distribución hay desorden provocado por una serie de normativas que han sido como parches. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos, revisar todo ese marco para poder dar, ¿no es cierto? Claro, no es una lógica que haya sobreoferta y no baje la luz. Y que no bajen los precios al consumidor residencial. Claro, ¿no? le ha bajado al industrial bastante. Al industrial sí, no porque hay todo un tema de clientes libres, pero no residencial, que es donde debería estar nuestro foco de atención, ¿no? Entonces, por eso es que se ha conformado esta comisión
participan tanto los privados a través del COES, pero también el regulador y el ministerio para revisar todo este marco y ver qué más se puede hacer para poder lograr que esas reducciones también lleguen al cliente residencial y no solamente al industrial. Los mineros dicen que para cualquier trámite tienen que enfrentar 21 autoridades, que porque no hay una ventanilla única, que es un peregrinaje para cualquier trámite. Dice que estaban contando entre 20 y 21 burócratas. Ministra, por favor, una pequeña pausa para que prepare bien esta respuesta, porque es la respuesta a un tema clave, ¿no? Pero hay pendientes otras dos cosas: grandes inversiones mineras que se vienen y formalización de la minería informal. Pero primero nos va a contestar sobre estos 21 jefecillos por los que hay que pasar antes de dar con la ministra. Primero, la pausa. Sí. Son las 8:18, estamos entrevistando a la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Hemos hablado ahora sobre todo sobre energía, tenemos que hablar sobre minas, pero antes había una pregunta importante sobre los obstáculos que la inversión y que el sector privado haya en su sector. El sueño 21 de la procesos única, ¿no? antes de hallar una solución. Bueno, en primer lugar, señalar que la ventanilla única es una urgencia ya en el sector, ¿no? Y estamos trabajando justamente para poder... Que ya lo hay en comercio exterior, hay en otro ministerio, sí. Tú hacia una sola ventanilla te entiendes todo. Exactamente. SENACE, por ejemplo, en el tema ambiental, ha logrado implementar una ventanilla única y eso ha sido un gran paso. Nosotros lo que hemos encontrado, Fernando, Aldo, Patricia, es que en el año 2005 habían 25 leyes que regulaban todos los permisos en el sector minero. Hoy son 265 normas. Entonces te imaginarás la cantidad de permisos que han proliferado en estos 12 años, ¿no? Y además lo que hemos encontrado es que en el sector energía y minas como sector solamente otorga el 10% de los permisos, el 90% de los permisos está fuera, justamente en estas 21 instituciones más gobiernos locales y regionales. Por tanto, la necesidad de conformar una ventanilla única es una urgencia, o sea, ya no es una necesidad, es una urgencia y estamos en este mes... ¿Cómo ese Leviatán lo aglutina? Porque son un montón de organismos que no están en el ministerio. Efectivamente, tenemos que primero revisar todos los procesos, que es en lo que estamos hoy en día. Ayer hemos comenzado con un tema con ambiente, por ejemplo, y hemos cerrado ese tema, pero revisar los procesos y ver qué permisos realmente son necesarios y cuáles en realidad son muchas veces repetitivos y cuántos también son reprocesos, que es algo que hemos encontrado. La institución le pregunta a otra institución, le responde, le vuelve a preguntar y en eso nos podemos pasar muchísimo tiempo, que es también un tema que estamos revisando. Porque ahí está de bienes nacionales hasta CERFOR. Está CERFOR, bienes nacionales, está ambiente, está en las autoridades del agua, el ANA, el ALA, ¿no? Si es un tema regional, Ministerio de Transportes por temas de acceso, vivienda. En realidad intervienen muchísimos ministerios y muchísimos organismos, ¿no es cierto?, también técnicos descentralizados. Cualquier movimiento tienes que hablar con 21. Exactamente. Eso es lo que hemos encontrado y tenemos que ver cómo todo esto lo aglutinamos y que haya una sola ventanilla y que luego se encargue de hacer las preguntas correspondientes. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tomar hacer esta ventanilla única? A ver, lo que queremos es que a fin de año, ¿no es cierto?, poder contar con esta ventanilla única, ¿no? Porque ya están, a ver, de diagnósticos el Estado está lleno, ¿no? El tema es ejecutar justamente del diagnóstico, ya sacar conclusiones y luego tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Yo siempre digo que el Estado está lleno, hay anaqueles llenos de diagnósticos y temas situacionales. Y hablando de diagnósticos, el sector hidrocarburos, ¿cómo va? Se iba a presentar una ley justamente, un proyecto de ley justamente para agilizar un sector que ha padecido los últimos años debido, por lo pronto, a la baja del precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? A ver, en hidrocarburos lo que ha pasado es que efectivamente el tema del precio de petróleo lo que hace es disminuir, ¿no es cierto?, el interés en lo que es exploración, bueno, y explotación. También una permisología y normativa muy antigua. La norma de hidrocarburos es de los 90. Y lo que estamos haciendo es dos cosas. Uno, que ya lo hemos presentado, que es el crear un viceministerio de hidrocarburos. Hay un proyecto de ley en el Congreso, hemos sustentado el proyecto de ley el día miércoles. Y tú dirás, pero eso puede ser mayor burocracia, no soluciona el problema. En realidad lo que queremos es que exista un viceministro, es decir, una alta autoridad encargada de justamente estar pensando cómo hacer para
que exista una mayor inversión en hidrocarburos. Y además, ¿por qué? Porque el viceministro de Energía, que hoy ve hidrocarburos y justamente electricidad, a veces también tienen un conflicto porque son dos temas que a veces entran también en conflicto. Hay un Entonces, problema serio de regalías, ¿no? Se cobra muy caro para un país que es poco atractivo. En la nueva ley orgánica de hidrocarburos lo que estamos justamente revisando es, uno, el mecanismo de las regalías. Estamos haciendo todo una comparación internacional para ver cuál es el mejor esquema de regalías, sobre todo en la región, porque no nos olvidemos que competimos, en lo que es hidrocarburos, competimos mucho con lo que es Ecuador, con Bolivia y con Colombia. Entonces hay que ver y tener un régimen muy promocional en términos de regalías. Y además tenemos toda una serie de temas que estamos viendo en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que pasa desde el tema de licencia social hasta temas de extensión de los contratos. Hoy por hoy, por ejemplo, los contratos están por vencerse. Y lo que sucede es que si está por vencerse los contratos, esto implica que el inversionista ya no va a poder recuperar su inversión y por tanto ya no la realiza. Entonces son temas que tenemos que abordar en esta nueva ley de hidrocarburos que está bastante avanzada. Entonces encontramos ya un proyecto en el ministerio cuando llegamos, pero lo que queremos es que sea mucho más amplio, hay muchas más cosas que introducir a este nuevo marco, porque la ley es antigua. Ya que mencionó justo, no nos escapemos de petróleo, el lote 192. Sí. ¿Qué está pasando? Por un lado tenemos el problema en las comunidades ahí, por otro lado tenemos el problema de quién lo va a operar. A ver, en el lote 192... Es el más grande, ¿no? Existe, es el lote más grande que tiene el Perú, es el lote que tiene mayor potencial. Hoy por hoy, lamentablemente, está en fuerza mayor, es decir, está casi inoperando. Y lo que se busca con el lote 192, tú sabes que hay una ley, Aldo, que se dictó en el Congreso anterior, y lo que dice es que Petroperú tiene que operar este lote. Lo que se ha hecho es, Petroperú ha ido en consorcio con una empresa privada, con Frontera, y ha sido calificada por Perupetro, ¿no? De acuerdo a su reglamento de calificación que tiene Perupetro, y después de esto lo que viene es todo un proceso de negociación para ver los términos del contrato si es que se diera, ¿no? ¿Y la comunidad? En la comunidad tenemos muchísimas comunidades involucradas, no se trata de 1, 2, 3, hay hasta 20 comunidades alrededor del lote. Son comunidades que lamentablemente siempre han sufrido de ausencia del Estado. Hay muchísimas necesidades en la zona, muchos compromisos que hemos encontrado del gobierno anterior que no fueron cumplidos, y estamos justamente revisando cada uno de estos compromisos para ver dónde están y por qué es que no se han cumplido. Y el día lunes yo tengo una reunión con algunas federaciones justamente para atender sus necesidades, porque, como digo, acá ha habido un tema de ausencia del Estado, compromisos que no se han cumplido, remediaciones que no se han hecho y que ese gobierno tiene que cumplirles. Muchas gracias, ministra. Está usted ahí para paliar a esta falta del Estado. Sabemos que tiene que partir rápidamente. Muchas gracias y queda invitada para cuando exista esta ventanilla única. Bueno, importantísimo. Tengo que salir porque hoy también hay una buena noticia. Se inaugura un cargadero en el sur del país, en Cañete, en Perú NG, justamente que va a permitir dar gas natural a Moquegua, Tacna y Arequipa. Así no se vaya sin contarnos que Yabeco y Michiquillay. ¿Qué va a pasar con esas dos minas? Que son A ver, Michiquillay, la semana pasada ha salido ya las bases para el concurso, lo tiene a cargo Proinversión y esperamos que en noviembre esté adjudicado ya este proyecto. Que Yabeco, que es la gran esperanza del gobierno. Que Yabeco es un proyecto que ya tiene todos los permisos, tiene licencia social y estamos a la espera del anuncio de la inversión por parte de la empresa. Nos lo hará saber cuando esté listo. Así será. Muchísimas gracias. A usted por su presencia, 8:26, hacemos una pausa.